Hola, seguimos en el apartado 8.2 dedicado a la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple y vamos a ver el ejemplo número 2. Dice así: un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple tiene una aceleración máxima de 5 pi cuadrado centímetros partido segundo cuadrado y un periodo de 2 segundos. Cuando empezamos a medir el tiempo, tiene una velocidad positiva y una elongación de 2,5 centímetros. Escribe las ecuaciones para la posición, velocidad y aceleración. Por un ejercicio que puede parecer muy difícil, pero es muy sencillo. Vais a verlo, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver qué nos está pidiendo el ejercicio. Nos pide las ecuaciones para la posición, la velocidad y la aceleración, es decir, lo que hemos trabajado en los vídeos de teoría anteriores. Y para ello nos da una serie de datos por ahí dispersos, que lo primero que tenemos que hacer es escribirlos y apuntarlos bien, ¿vale? Y además vamos a hacerlo en el Sistema Internacional de Unidades para que luego no haya problemas, ¿vale? Para empezar nos da la aceleración máxima, nos dice que son 5 pi cuadrado centímetros partido segundo al cuadrado. Esos centímetros los vamos a pasar a metros, dividimos entre 100, de manera que la aceleración máxima será 0,05 pi cuadrado metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos la aceleración en sus unidades correspondientes. Luego me da el periodo 2 segundos, ya está en el Sistema Internacional de Medidas. Nos dice también que cuando empezamos a medir el tiempo, es decir, en el instante inicial, t igual a 0, la velocidad es positiva, ahí también lo hemos apuntado, la velocidad inicial es positiva, y la elongación, es decir, la x, es de 2,5 centímetros. Lo pasamos a metros, 0,025 metros. Pues bien, con esos cuatro datos vamos a obtener las tres cosas que nos pide el ejercicio. Y esas tres cosas son la ecuación para la posición, la ecuación para la velocidad y la ecuación para la aceleración, que las tenéis ahí y que la hemos trabajado, como os he dicho antes, en el vídeo de teoría. Bueno, en realidad lo único que tenemos que hacer es sacar las tres incógnitas que necesitamos para construir esas ecuaciones, que son la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Sabiendo esos tres parámetros, podemos construir esas tres ecuaciones. Vamos a empezar por la frecuencia angular, que es lo más sencillo. Puesto que conocemos el periodo, la frecuencia angular será, como sabemos, igual a 2pi partido por el periodo, una expresión que también ya introduje en los vídeos anteriores y que se supone que debemos conocer en un tema de movimiento armónico simple. Conocemos el periodo, como decía, es 2 segundos, pues 2pi partido 2, la frecuencia angular es pi radianes partido segundo. Ya sabemos un dato fundamental. Vamos a por otro. Vamos a intentar conocer la amplitud. Para ello vamos a utilizar el dato de la aceleración máxima que nos da en el ejercicio. La aceleración máxima deberíamos saber que es la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Si no lo sabemos o si no hemos memorizado esta fórmula, podemos también obtenerla a partir de la fórmula para la aceleración. La aceleración, como tenéis ahí abajo, es menos la amplitud por omega cuadrado por el coseno de omega t más la fase inicial. Bien, fijaros que el coseno es una función que va a tomar valores entre menos 1 y 1, es decir, lo máximo que puede valer el coseno en valor absoluto es 1, ¿vale? Pues la aceleración, el valor máximo que puede tener, lo alcanzará cuando el coseno valga 1 o menos 1. En ese caso, tendremos a por omega cuadrado por 1, es decir, la aceleración máxima valdrá a por omega cuadrado. Recordad, podéis memorizar esa expresión para la aceleración máxima o deducirla a partir de la fórmula, que es lo más sencillo y lo más recomendable. Bueno, pues una vez que sabemos que la aceleración máxima es la amplitud por omega cuadrado y el ejercicio nos dice que la aceleración máxima es 0,05 por pi cuadrado, igualamos ahí. Como además sabemos lo que vale la frecuencia angular, que acabamos de calcularla arriba, la frecuencia angular vale pi, sustituimos la frecuencia angular por pi y tenemos que a pi cuadrado es igual a 0,05 pi cuadrado. De manera que la amplitud valdrá 0,05 metros, ¿vale? Como hemos puesto todo en unidades del sistema internacional, nos está saliendo todo en las unidades correspondientes. Por eso es importante, cuando anotamos los datos al principio, hacerlo ya en unidades del sistema internacional, que ahora se nos podría olvidar y podríamos ponerlo en centímetros y estaría todo mal, ¿vale? Bueno, pues sustituimos esos dos valores que hemos obtenido. Recordad que buscábamos tres parámetros: la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Ya sabemos la amplitud y sabemos la frecuencia angular, ¿vale? De manera que la ecuación para la posición, que es la más primera que nos pedían y la más básica, a partir de la que podemos obtenerlo todo,
es x igual a 0,05 por el coseno de pi por el tiempo más la fase inicial. Solo necesitamos saber la fase inicial. Bueno, pues nos anotamos ahí la expresión que tenemos y vamos a calcular la fase inicial. Para ello vamos a utilizar los valores que nos da el ejercicio para la posición inicial y para la velocidad inicial. Vamos a ello. Nos dice el ejercicio que cuando empezamos a medir, cuando el tiempo es 0, la elongación, la x, vale 2,5 centímetros, 0,025 metros. Vamos a sustituir en nuestra expresión para la posición. La posición, 0,025, es igual a la amplitud, 0,05, por el coseno de pi por el tiempo. El tiempo inicial es 0, más la fase inicial. Dividimos todo entre 0,05, a la izquierda se nos queda 0,025 partido 0,05 y a la derecha el coseno de pi por 0, que es 0, más la fase inicial, es decir, se me queda el coseno de la fase inicial, con lo cual ahí ya puedo saber que vale la fase inicial. La fase inicial será igual al coseno de 0,025 partido 0,05. Y eso da, estamos trabajando en radianes, recordad que es muy importante que cuando trabajemos con la ecuación del oscilador armónico o cuando trabajemos con ondas en el tema siguiente que veremos, lo hagamos siempre en radianes, ¿vale? Pues esa fase inicial serán pi tercios radianes o 5 pi tercios radianes. ¿Por qué obtenemos dos soluciones? Y esto es tremendamente importante. Vamos a tirar un poco de la trigonometría que vimos en primero de bachillerato. Ahí lo tenéis. Dibujamos nuestra circunferencia goniométrica y he dibujado el coseno de pi tercios y de 5 pi tercios, esa línea roja horizontal que veis pintada, ¿vale? Esa línea roja horizontal que veis pintada ahí mide 0,025 entre 0,05. Ese es su valor. Y si os fijáis, tanto para pi tercios como para 5 pi tercios es positiva. Está en el eje X, en el sentido positivo del eje X. Por tanto, esos dos ángulos tienen el mismo valor del coseno. Esto quiere decir que la fase inicial puede valer pi tercios o puede valer 5 pi tercios. ¿Cuál sería el valor correcto? Pues como nos dice que la velocidad inicial es positiva, a partir de ese dato podemos saber cuál de los dos es el valor correcto. Vamos a ello. He escrito ahí abajo la ecuación para la posición con los dos valores de la fase inicial que hemos obtenido. X igual a 0,05 por el coseno de pi t más pi tercios, que era el primer valor que hemos obtenido, y x igual a 0,05 por el coseno de pi t más 5 pi tercios, que es el segundo valor que hemos obtenido. Como el dato que nos dan y que no hemos utilizado todavía es sobre la velocidad, vamos a derivar para obtener la velocidad. La velocidad será 0,05 por la derivada del coseno de pi t más pi tercios, la derivada del coseno es menos seno de pi t más pi tercios, más la derivada de lo de dentro, la derivada del pi t más pi tercios, que es pi. Por eso aparece un pi fuera, ¿vale? Exactamente lo mismo para arriba que para abajo, solo que en uno tendremos pi tercios como fase inicial y en otro 5 pi tercios como fase inicial. Esa es la expresión para la velocidad. Si tenéis dudas sobre cómo lo he calculado, porque lo he hecho muy deprisa, ver el vídeo de teoría, porque ahí pues explico con más detalle cómo obtenemos la velocidad a partir de la posición. Si habéis visto el vídeo, seguro que esto ya lo tenéis clarísimo. Bueno, el dato que me dan no es sobre la velocidad, es sobre la velocidad inicial. Vamos a ver qué valen esas dos velocidades cuando el tiempo es 0. La velocidad inicial en el primer caso será menos 0,05 por pi por el seno de pi por 0, 0 más pi tercios, es decir, por el seno de pi tercios. Y bajo exactamente lo mismo, solo que tendremos el seno de 5 pi tercios. Pues bien, el primer caso nos va a dar positivo y negativo, y el segundo caso nos va a dar positivo. ¿Por qué? Recurrimos nuevamente a la circunferencia goniométrica, ¿vale? Si alguien pensaba que la trigonometría de primero de bachiller era algo que no servía para mucho, pues en física no hay conocimiento matemático que podamos despreciar. Todo acaba siendo importante. Bueno, fijaos una cosa. Os he dicho antes que la línea roja horizontal era el coseno de pi tercios y el coseno de 5 pi tercios. En ambos casos es positiva porque mide lo mismo, la cantidad, el valor absoluto es el mismo y además en ambos casos es positivo porque está en el sentido positivo del eje X. El seno de pi tercios es esa línea que veis ahí vertical y que he puesto ahí señalada con un más. El seno de 5 pi tercios es esa línea que he dibujado ahí también vertical en azul oscuro y que pone negativo. Fijaros que el seno de pi tercios es positivo porque está desde el eje X hacia arriba.
cuando medimos distancias en nuestro plano XY, ¿vale? Sin embargo, el seno de 5 pi tercios está desde el eje X hacia abajo, por eso el seno de 5 pi tercios es negativo. Si nos llevamos eso a nuestra expresión, a la ecuación de la velocidad inicial que tenemos, fijaros cómo el seno de pi tercios es positivo cuando lo multiplique por el menos que hay delante de la fórmula, ese menos 0,05 por pi y tal, pues eso se va a quedar menos por más, menos. La velocidad inicial será negativa. Mientras que abajo, como el seno de 5 pi tercios es negativo, cuando multiplique ese menos por el menos que hay delante de la fórmula, menos por menos, más. La velocidad inicial se me quedará positiva. Es decir, ese dato de la velocidad inicial que decía que cuando el tiempo, empezamos a medir el tiempo, cuando el tiempo es cero, la velocidad es positiva, es decir, el cuerpo se mueve en el sentido positivo del eje X, pues eso lo que está diciéndome es cuál de los dos valores para la fase inicial es el correcto. Y en este caso es el segundo, 5 pi tercios. ¿Vale? Bueno, pues ya entonces ya lo tenemos todo, ya hemos prácticamente terminado el problema. La ecuación para la posición, que era lo primero que nos pedía el ejercicio, será x igual a la amplitud 0,05 por el coseno de la frecuencia angular, pi por el tiempo, más la fase inicial 5 pi tercios. La velocidad podemos obtenerla derivando a partir de la expresión para la posición, o si nos fijamos en la ecuación que tenemos a la izquierda, que viene precisamente de derivar, la velocidad será igual a menos 0,05 por pi por el seno de pi por t más 5 pi tercios. Y la aceleración sería ahora derivar la velocidad o fijarnos en la expresión de la izquierda que ya la tenemos derivada. La aceleración sería menos 0,05 pi cuadrado por el coseno de pi t más 5 pi tercios. Pues el ejercicio nos pedía las ecuaciones para la posición, la velocidad y la aceleración de este movimiento armónico simple a partir de unos datos muy dispersos que teníamos. Pues como habéis visto es muy sencillo de calcular y muy fácil, muy simple. Bueno, eso es todo. Un saludo y hasta pronto.